Espero que tengan buena chaqueta, tengan una buena ruana. Está haciendo bastante frío, ha bajado la temperatura en Bogotá y seguimos orando por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, que sigamos adelante con la gracia de Dios en todas las actividades de nuestro país, de nuestras propias familias y de nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta noche pedimos tu dirección, pedimos, Señor, que nos ilumines y nos des el discernimiento para entender tu palabra. Señor, nos acercamos con temor y temblor, con el deseo único, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas. Señor, ruego que esta noche me des las palabras correctas, el pensamiento correcto, la interpretación correcta y podamos, Señor, ahondar más en conocerte. Señor, conocerte es la forma más, la experiencia más extraordinaria que podemos tener en nuestras vidas. Conocerte en lo más profundo de tu corazón, de tu pensamiento, aunque eres inmensamente superior en todas de nuestras vidas y eres omnipresente, omnisciente, pero qué bueno es poderte conocer de primera mano, porque fuimos hechos a imagen tuya. Y Señor, de esa manera compartimos en nuestro origen el deseo, Señor, que había en tu corazón. Y gracias, Señor, porque somos y te pertenecemos por creación y ahora por redención te pertenecemos, Señor. Que de esa manera te honremos cada día. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos al libro de Salmos, capítulo 7. Estamos estudiando estas noches, o hemos venido estudiando, la ira de Dios. Bueno, Dios tiene ira. Bueno, hay alguien que podría tomar la Biblia y leerla, es decir, yo no creo, Dios es amor, bueno, eso es correcto, es parte de sus atributos, pero también Dios tiene ira. Y alguien podría decir, pero eso no puede ser, eso no puede ir en Dios, no puede existir la ira. Sí existe, de tal manera que la Biblia nos expone parte de uno del carácter de Dios es eso. Ahora, intentámoslo de esta manera y voy a hacer rápidamente el resumen. ¿De qué ira estamos hablando? De la ira de Dios santa, es decir, de la indignación que Dios tiene cuando hay pecado. Entonces, esa es la ira que estamos hablando. Nosotros siempre asociamos la palabra ira con violencia, con golpes, con malas palabras, con rencillas, y claro, esa es la ira humana. Y es una ira injusta, pecaminosa, airada, iracunda. Pues no, esa no es la ira de Dios. Estamos hablando de su ira santa y su indignación. Primera definición. Segundo, hablamos de qué es lo que qué causa la ira de Dios. Miren Salmos capítulo 7, por favor, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está ¿qué? Airado. Entonces, la Biblia dice que Dios está airado. Entonces, sí, Dios tiene ira. Mírenla acá. No la estamos inventando, no estamos pensando que simplemente se nos ocurre, no. El salmista dice que Dios tiene ira. ¿Qué genera esa ira? Contra el impío. Bueno, mire que la ira de Dios recae sobre un sujeto, el impío, todos los días. ¿Por qué? Por su pecado. Lo mismo lo vimos en Salmos 34:16. Dios se ira ante el pecado, ante el impío que practica, se goza, lo comparte el pecado que tiene en su vida. Entonces, mire que ya hemos definido perfectamente la ira de Dios santa por la indignación que él tiene. Segundo, es una ira causada por el impío y su pecado. Pero también vimos allí en el Salmo 145 que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, la ira la tiene Dios, sí, es lenta, pero llega. Lenta, pero llega. Dios tiene ira. Lento para la ira, pero grande de misericordia. Entonces, miren esa proporción que la ira de Dios está ahí, es lenta, va a llegar algún día, pero su misericordia digamos, la sobrecoge, la cubre porque es grande en misericordia. No la opaca, no la quita, pero ahí está. Pero su misericordia es mucho más sentida y más presencial y se vive más directamente en nuestras vidas. Nosotros estamos sujetos continuamente a disciplina de Dios. Dios tiene siempre ese cuidado de esperarnos y ver si nuestras vidas cómo cambian y cómo van, pero es su misericordia mucho mayor. Pero vimos también en las escrituras que Dios a través, o la escritura en el Nuevo Testamento, en Gálatas y en el libro de Efesios, se nos pide que dejemos la ira, desechemos la ira. Entonces,
Entonces yo decía, pues, ¿será que hay una contradicción? No, no hay contradicción. ¿Cuál ira está diciendo que desechemos? La ira rencillosa y pecaminosa. Y siempre está diciendo que desechemos la ira y dejemos la ira a un lado porque es pecado. Y lo vimos en Gálatas 5:20 y en Colosenses 3:8. De tal manera que vimos que la ira es pecado. Y en Efesios 2:3 nos habla de que somos hijos de ira. Imagínense, somos hijos de ira, de pecado. Somos hijos de ira. Cuando recibimos a Cristo, convertimos y pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, ya no somos parte de la familia de Satanás en ese sentido de la ira pecaminosa. Entonces, mire que bien interesante, hemos ido desarrollando estos temas. Ahora, ¿Dios es amor? Sí. En Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 a 10, nos habla de que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Claro, el amor de Dios es inmenso. Él nos ha amado con amor eterno y siempre sus pensamientos y deseos para bien de nosotros y no para mal. Siempre nos ha amado. Pero hay una justa medida en el corazón de Dios y en el corazón de Dios existe un amor inmenso, pero una justicia real. Su ira también está en justa medida. Él no puede dejar pasar el pecado. No puede ser un alcahuete del pecado. No puede dejar que el pecado sobreabunde. No, no puede dejarlo de esa manera. Dios tiene un control perfecto y exacto. Vamos a ver una escena en Juan, vayan conmigo, que esto nos puede ilustrar un poquito más y nos llega a entender un poquito más. En Juan hay una escena del Señor Jesucristo que muchos, digamos, lo han malinterpretado o lo han aplicado mal o no lo traen a nuestras vidas como diciendo, ve que Jesús cometió pecado. No, aquí no hubo pecado. Aquí no hubo pecado. Hubo un acto de Jesús justo. Y vemos en estas escenas que él estuvo enojado o hubo un furor y siempre hablamos de indignación. Estuvo indignado por lo que pasaba. Mire lo que dice Juan capítulo 2. Vayan conmigo, versículo 3. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Muy bien, la escena es muy triste. Viene Jesús al templo, muy seguramente el Señor venía allí a hablar en la sinagoga, allí en el templo, perdón, en el templo, en la sinagoga, en el templo, y a compartir del reino, pero se encuentra con una escena bastante deplorable y triste de cómo el templo se había convertido en un punto de comercio, donde la religión tenía ahora una connotación comercial. Ahora, hago un paréntesis. Es muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Yo cuando hablo con algunas personas y hablo y me identifico, yo soy pastor, yo hago esto, y sí, hay ciertas personas que son, bueno, les hallo la razón, pero son bastante duras. Me dicen, ah, pastor, ¿usted es pastor de una iglesia? Sí. Y me dicen algunos amigos de trabajo, colegas, me dicen, ah, a su iglesia hay que ir con la Biblia y con la chequera en mano, ¿cierto? Así me lo dice. Y eso ha pasado porque lamentablemente las iglesias han vuelto a esto. La escena no es nueva. Esto no es nuevo. Esto es antiquísimo y se los voy a demostrar por qué. Esto no es nuevo. Y esto nos ha hecho mala fama y nos ha mostrado como creyentes o como líderes o como iglesias que solo les interesa el dinero y el bienestar de este mundo. Bien dijo el Señor que no amemos al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y gracias a Dios que el Señor nos ordena, no améis al mundo y a las cosas que están en el mundo. No debemos amarlas. Debemos trabajar para tenerlas para vivir dignamente. Claro que sí, por supuesto. Pero no amarlas. Amarlas significa que esto es mío, yo trabajo por esto y hago por esto y atesoro y atesoro y atesoro. Miren lo que pasa aquí en esta escena tan triste, porque el templo se había convertido en un centro de negocio. Las iglesias se han vuelto en centro de negocio, lamentablemente. ¿Qué podemos hacer ante eso? Dar un buen testimonio.
dar un buen testimonio como creyentes, dar un buen testimonio como iglesia, todos nosotros unidos, dar un buen testimonio de que nuestra iglesia hace y es diferente y que es doctrinal en el sentido de ofrendar para las necesidades de los siervos, para las necesidades de la iglesia y para expandir el evangelio, nada más. Pero mire, sigamos adelante, cierro el paréntesis. Y haciendo un azote de cuerdas, wow, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Bueno, parece que el Señor estaba un poco fuera de sí. No, 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 no. Nada de eso. No significa que el Señor estaba iracundo o violento, rencilloso. Para nada. Si no, sería un pecado, como lo vimos en Tito 1:7 o como lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 3. No, o como en Proverbios 15:18, que la ira es pecado y Dios está ante los impíos que practican, obviamente, el pecado y su ira. No, esto fue un acto de indignación, mostrándoles a ellos y el Señor diciéndoles, este lugar es sagrado, este lugar es santo, este es un lugar de adoración, por favor, se me van todos, y con autoridad lo hizo. Y lo mostró, lo muestran de esta manera al Señor. No hay, aquí no hay pecado, hay indignación, la ira de Dios. Y esto no es nuevo, lo vamos a ver acá. Terminemos el versículo. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí de esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos lo que está escrito. Ah, mire, lo que está escrito. Ah, en Salmo 69:9 eso está escrito. El celo de tu casa me consume. ¿Cuál fue el resultado cuando vio el Señor eso? Celo, celo. Se sintió indignado, dijo, esto es injusto. Esto no puede suceder, que la casa de mi padre se ha convertido en mercado. Mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y así lo dice el Señor más adelante en Mateo. Muy bien, entonces veamos un versículo que me llamó mucho la atención alrededor de esto. Miren, Jeremías 7:11, devuélvase un poquito a Jeremías 7:11. Esto no es nuevo tampoco para los judíos. Entonces, alguien dirá, esto fue una escena nueva, ellos cometieron esto por inocencia. No, era una práctica rutinaria que los judíos tenían y en su afán de enriquecerse y en afán de hacer de la religión un medio de vida, hago un paréntesis. Cuando ustedes vieron, y estamos viendo en Levítico y en Deuteronomio, recuerden que los levitas fueron escogidos para ministrar el templo. Ese era su trabajo, la tribu de Leví. Recuerden que ellos vivían de lo que la gente traía de ofrendas. Pero, ¿quiénes podían vivir de eso? Los levitas. Pero detrás de ellos, muchos pusieron sus negocios alrededor para vivir también de los sacrificios y vivir del templo. No, eso no fue lo que Dios ordenó. Dios ordenó que los levitas vivirían. Pablo más adelante dice que el obrero es digno de su salario y el que predica el evangelio viva de él. Eso es correcto, eso es digno, eso es justo, pero no los que están alrededor volviendo a hacer otros negocios adicionales. Miren lo que dice Jeremías capítulo 7. Aquí Jeremías, vamos a poner el contexto, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, es decir, del templo, y proclamad allí esta palabra y di, oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entonces, el Señor le dijo a Jeremías, párate ahí y vas a predicar esto, vas a decirles a las personas este mensaje, no lo vamos a leer. Pero mira el versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Les parece familiar esa palabra? Cueva de ladrones. Bueno, en los evangelios y en el libro de Mateo está, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Mire Jeremías, eso estaba sucediendo también en el templo en la época de Jeremías. Entonces, no es nuevo. Esta es una práctica rutinaria de la forma pecaminosa, de la forma en que se aprovechan de la vida religiosa del pueblo judío. Y aquí está. Dice, he aquí que, ven, que también yo lo veo
dice Jehová. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esto está en Mateo 21:13. Vayan conmigo a Mateo 21:13 para que lo tengamos claro y yo no me salga del contexto y no vaya a decir algo que no es. Pero 21:13, mire lo que dice. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de ¿qué? De oración. Eso está también, si ustedes pueden verlo en Isaías 56:7, de oración será llamada, más vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Ajá. Y aquí está en Jeremías también. Entonces, fíjense que no era algo nuevo. ¡Qué escena! Y aquí vemos reflejado al Señor Jesús con la indignación, una ira santa, una ira justa, una ira medida, proporcionada para limpiar el templo y darle la forma y la norma correcta. Que el Señor nos ayude cuando volvamos al lugar físico, que el Señor ponga en nuestras vidas de iglesia, que nuestra iglesia sea un lugar para eso, para adorar al Señor. No vaya a ser ningún tipo de centro, que no caigamos en esa tentación, ninguno, de que convirtamos la iglesia en un lugar de comercio o de actividades comerciales, que siempre he tratado de que no sea así. Y siempre en la iglesia y en las iglesias que hemos estado, siempre he tratado de esforzarme de que no exista ningún tipo de negocio, solamente y exclusivamente adorar al Señor. Porque es un principio bíblico, es casa del Señor. Muy bien, entonces mire esta escena, cómo nos ilustra que la ira de Dios está presente en la Escritura. Y el Señor Jesucristo la personificó. Hablemos de ira santa, de indignación ante el pecado que se desarrollaba en el templo. Estaban profanando el templo, estaban haciendo uso irreverente e indignante del lugar del templo. Quiero compartir también con ustedes Primera de Juan capítulo 4, una acotación ahí en Primera de Juan capítulo 4. Vayan conmigo. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué estoy hablando de este versículo? Porque es muy curioso, si nosotros hablamos acerca del término de amor, la palabra amor de Dios aparece en toda la Biblia, pero es muy interesante que las referencias sobre la ira de Dios casi duplican las referencias en cuanto al amor de Dios. Y les voy a mostrar varios versículos, no todos, obviamente, pero yo quiero que pasemos varios versículos donde se habla como el Señor Jesucristo. Si ustedes miran el Nuevo Testamento, el Señor habló más del infierno que del cielo. Es muy interesante. Entonces, la ira de Dios se habla, más veces, mayor número en la Biblia que el amor de Dios. No que porque sea más importante, sino que pongamos la proporción de que es muy importante saber que tenemos que entender que Dios nos va a juzgar y nos está viendo en nuestras vidas diarias. Una vez, alrededor de esto, si ustedes miran un poquito por ahí la vida de Albert Einstein, el pensador y el científico más importante del siglo XX. A Albert Einstein una vez le preguntaron qué pensaba de Dios. Y Albert Einstein contestó algo muy interesante, que él tenía el Dios de Spinoza. ¿Y quién fue Spinoza? Spinoza fue un filósofo holandés del siglo XVII que decía que Dios estaba en todo lugar, panteísmo, y que Dios estaba en todo. Eso se llama panteísmo, eso no es cierto. Porque entonces, ay, Dios está en una piedra. No, Dios hizo la piedra, pero Dios no está en la piedra. Entonces, él hablaba del panteísmo, de vivir en el amor de Dios, gozarnos la vida, que Dios es amor, que cómo se les ocurre que Dios va a juzgar, que cómo se le ocurre que Dios creó al hombre para mandarlo al infierno y que finalmente Dios nunca nos juzgará. Ese es un pensamiento que desde el siglo XVII está vigente con este pensador holandés
y que Albert Einstein lo dijo abiertamente, el Dios de Spinoza es el Dios mío. Bueno, Dios es amor, pero también es justicia. Les voy a demostrar a través de estos versículos que no podemos poner de lado que Dios es justicia. Dios también tiene la ira de justicia. Cuando hablemos de ira, recuerden, indignación por el pecado. Vayan por favor conmigo, vamos a ver varios versículos esta noche que sé que los voy a alcanzar a ver. Jueces, vayan a Jueces. Les voy a hacer un recorrido, pues todos los libros tienen algo de la ira de Dios, pero tomé desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo varios versículos que nos pueden ilustrar y nos pueden ayudar un poquito a entender. Jueces, por favor, vayan al libro de Jueces, a capítulo 2. Jueces, capítulo 2. ¿Qué dice Dios en este versículo en cuanto a la ira? Jueces, capítulo 2, versículo 12. Dejaron a Jehová, muy bien, está hablando, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Recordemos que estamos en la época de los jueces, y el pueblo de Israel, aunque estaba en la tierra, pero un desastre desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso. Cuando el pueblo de Israel pierde el norte religioso, pierde su capacidad social de influir y pierde como sociedad. Es muy claro, sociedad que no tiene a Dios, sociedad que está perdida, se somete a las sombras, termina en el caos. Eso le pasó a Israel, pero mire lo que termina el versículo. A los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Mire lo que provocó a ira a Jehová, el pecado del pueblo de Israel de idolatría. Entonces dice cómo podemos encontrar aquí la ira de Dios, ¿sí? Y miren el versículo 20 de ese mismo capítulo. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. La ira de Dios siempre trae disciplina, trae juicio. Justo, ¿qué estaba haciendo el Señor? Dándoles pues lo justo, habían abandonado sus preceptos. Entonces mire que con el pueblo de Israel, y ya el Señor dice que la ira de Dios estaba sobre ellos en el sentido de la indignación por el pecado y habría una disciplina. Mire que la disciplina y no saldrán esos pueblos delante de ellos, dijo el Señor, no los voy a sacar. Van a ser, como dice, una piedra en el zapato para ellos hasta el día de hoy. Ustedes pueden ver la franja de Gaza, la franja de Cisjordania, todos los pueblos que están alrededor, ellos no viven tranquilos. ¿Por qué? Aquí está el versículo. Todavía siguen con dificultades. ¿Por qué? Porque no han reconocido al Mesías. Ustedes saben que los judíos no reconocen al Mesías, solo los judíos cristianos convertidos. Entonces, pero la Escritura dice que un día lo van a reconocer y cuando el Señor vuelva por su remanente, van a reconocerlo. Pero mire, sigamos en Job 9:13. Vayan conmigo un poquitico más ahí adelante. Salte un poquitico más adelante. Job capítulo 9, versículo 13. ¿Qué quiero con estos versículos mostrar? Que a través de toda la Biblia, la ira de Dios se manifiesta. Y dice, Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Ah? Dios no volverá atrás su ira. Muy interesante lo que dice Job acá. Y dice, si Dios está indignado, no va a volver para atrás, Él cumple su juicio, Él hará justicia, porque Dios es justicia para nosotros. Miren Isaías 48:9. Vayan un poquito más adelante. Isaías 48:9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Diferir significa no es que lo olvide. Este versículo está de la mano cuando él dice es lento para la ira y grande misericordia, como dice el Salmo 145:8. Pero aquí está diciendo claramente que él difiere, es decir, no la quita, difiere, espera, dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía le reprimiré para no destruirte. Por amor de mi nombre diferiré mi ira.
lento. Pero no significa que no llegue, va a llegar, la difiere, la pospone en el tiempo, permite que exista un paréntesis, la difiere, porque Él espera de nosotros que cambiemos de rumbo, de camino, de pensamiento, de carácter y de corazón. Ahora, miremos otro versículo, por favor. Acompáñenme a Jeremías 44:6. Jeremías, ahí avancen un poquitico más. Jeremías 44:6. Son versículos, repito, que nos muestran claramente referencias sobre la ira de Dios. Jeremías 44, me perdí aquí, perdón, 44:6. Y dice, se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Muy bien, está hablando del juicio que Dios tiene sobre los judíos que se fueron, un pequeño remanente, a Egipto, cuando Nabucodonosor tomó por segunda vez a Jerusalén y destruyó el templo. Entonces, ese remanente se fue, y dice el Señor que dice, derramó por tanto mi ira y mi furor contra ellos. ¿Por qué? Porque lo desecharon y confiaron más en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, eso desató la ira del Señor. Desató la ira por su desobediencia, por su falta de fe, por su pecado. Sigamos viendo otros versículos que quiero compartir con ustedes también. Miren, Ezequiel 28. Vayan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 8. Vuelvo y repito, todos estos versículos están hablando de la referencia sobre la ira de Dios. Mire que toda la Biblia habla de ello. Entonces no es un tema menor, no es un tema misceláneo, no es un tema de poca monta, es un tema muy serio, porque Dios lo toma muy seriamente. Cuando tiene que juzgar, sus juicios, su furor y su ira se derrama. Se difiere a veces, pero se derrama. Lento para la ira, pero llega. Ahora, mire Ezequiel 28, por favor. Léalo conmigo. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Bueno, un paréntesis ahí. Usted me ha dicho, pastor, leímos Jueces, leímos Isaías, y todo el tiempo es, no obedecieron, no obedecieron, no obedecieron. Qué gente tan terca. Bueno, yo quiero que digamos más bien cómo somos de tercos. Incluyámonos ahí un poquito. Y toda la Biblia es la terquedad, la desobediencia, el dejar a Dios, el hacer las cosas como yo quiero vivir mi vida, yo quiero ser independiente, yo quiero ser libre, no quiero tener sus ataduras. Bueno, pero sigamos leyendo el versículo. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los hilos de Egipto. Y dije, derramaré mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo. Entonces, Dios tiene ira, Dios se enoja, su furor, su ardor, su indignación en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Muy bien. Mire, pecado, el pecado genera indignación y el furor de la ira del Señor y trae disciplina. Es un tema constante. Vayamos, por favor, vayan conmigo, por favor, a Oseas. Oseas. Pastor, ¿ese libro existe en la Biblia? Sí, sí. Oseas, casi no hablamos de él, ¿no? Pero sí está. Búsquelo. Oseas, capítulo 5, versículo 10. Dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira, mi ira. Estos príncipes eran ladrones, ¿sí sabían? Si ustedes miran el contexto, estos príncipes eran ladrones, fueron como los que traspasan los linderos, ladroncitos, y derramaré sobre ellos como agua mi ira. Mire que Dios, yo siempre le digo a mis hijos, Dios es bueno, pero no es tonto. Dios es amor, pero no es tonto. Él es, el hecho que no lleguen las cosas ya no significa que no las haya visto o se le haya olvidado. No, pero Dios siempre va a estar listo a derramar su ira. Y aquí lo dicen Oseas 5:10. Vayan a Miqueas, libro de Miqueas, por favor.
Ok. Se me perdió aquí, a mí Miqueas aquí. Miqueas, capítulo 7, gracias, versículo 9. Vayan a Miqueas 7:9, por favor, conmigo. Y dice así: la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Interesante el versículo. Mire, volvamos a leer. La ira de Jehová soportaré. Es decir, la ira va a llegar, su enojo, su furor, su indignación. Voy a soportarla. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que soportarla? Porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. La ira. Dios, la ira. Ahí en Miqueas 7:9. Muy bien, excelente. Vamos a mirar otros versículos. Nahum también está en la Biblia. Es un libro que está también en la Biblia. Nahum, capítulo 1, versículos, vayan conmigo. Hay en Nahum 2 hasta el 8. Jehová es Dios celoso y vengador. Es decir, cuando habla de vengador, no la venganza que nosotros manejamos, sino de juicio. Habla de juicio, no de venganza como la creemos nosotros. Jehová es vengador y lleno de indignación. Ahí está la palabra. Indignación. Habla de ira. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Enojo. Ahí está la otra palabra. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Ajá, muy bien. Por eso Miqueas decía, la ira del Señor voy a soportarla porque va a llegar. Estos versículos son claves. Sigámoslo leyendo. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Versículo 4. Él amenaza el mar, los hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Ahí están las palabras claves. Ardor, que yo les decía, enojo, furor, indignación. Todo eso habla de la ira de Dios. Si usted quiere un versículo que contenga todo, Nahum capítulo 1. Muy bien. Y está hablando, y este versículo habla sobre la profecía de Nínive, pero está hablando exactamente de la santidad de Dios en ese sentido. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Versículo 6. ¿Y quién quedará en pie del autor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Subraya ese versículo. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Más, con inundación impetuosa consumirán sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Ese más está hablando de la ira de Dios. El versículo 7 dice, Jehová es bueno, más Dios no es tonto, más Dios tiene ira, más Dios tiene enojo, más Dios tiene indignación. Por inocente al culpable. Dios hará justicia. Veamos otros. Nuevo Testamento. Entremos ahora al Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Y mire que hemos solo revisado versículos de tal manera que yo quiero que usted los tenga en sus referencias si está haciendo el estudio conmigo, de que la ira de Dios es un tema importante, digno de tener en cuenta y de temer. Cuando hablo de temer, no de temblar, sino de la reverencia de saber que Dios también se enoja, que Dios está viendo mi vida. Segunda de Tesalonicenses, vayan conmigo, capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar ¿qué? Retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Retribución significa su ira, su furor, su juicio. Muy bien, ahí. Veamos también otros versículos que nos ilustran perfectamente. Romanos, capítulo 1. Si usted quiere hablar de juicio y de pecado, todo el libro de Romanos. Pablo hace un énfasis aquí extraordinario en la doctrina del pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice. Porque, ok, la ira de Dios se ira, sí señores, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, es decir, llega porque llega, lenta para la ira, grande misericordia. Se difiere, pero llega, y hemos visto estos versículos. Miren, ahí en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios. Oh, interesante ese versículo. Pero por tu dureza, no porque Dios sea injusto, no porque Dios sea malo, no como dice Spinoza, el filósofo del siglo XVII, no, pero Dios, ¿cómo puede ser injusto? No, Dios es no es que Dios sea injusto, no es que Dios sea injusto, no, Dios no es ni injusto, no, simplemente es, mire, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Es por eso, efectivamente, es por eso, exactamente, no es por otra razón. Nosotros somos los generadores de esa indignación de Dios. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo será eso? En el futuro. Hoy, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, Santiago nos hablaba de un juicio que hay ahí de las naciones. Y ese juicio de las naciones está hecho para el futuro, pero llegará. Eso va a ser al final de la gran tribulación. Entonces, va a haber juicio, va a haber juicio. Dios llegará a un juicio y su ira se va a derramar. Y miren ahí, por favor, también en el capítulo 5, versículo, perdón, ahí mismo en el 8, perdónenme, versículo 8 del capítulo de Romanos, capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué hay de parte de Dios? Ira y enojo. Y versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Tengo que decirlo claramente y tengo que decir y destruir la teoría de Spinoza, el filósofo. ¿Dios es amor? Sí, pero Dios también es justicia y va a haber una retribución en cuanto a esto. Y mire que el versículo de Pablo nos dice, vida eterna a los que perseveraron, pero ira y enojo. En estos dos versículos está el amor de Dios, su vida eterna, su consideración y su amor y redención por el amor que nos tiene, pero ira y enojo también en el mismo equilibrio y en la misma perfección, no siendo Dios injusto, sino que eso es una retribución. Como dice, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Versículo 5, ahí está el versículo 5. Somos nosotros los generadores, nadie más. Nadie puede decir hoy que se va para el infierno porque Dios tiene la culpa, porque Dios es injusto, porque Dios tiene ira. Nadie nos puede decir, nadie puede decirlo porque la escritura es muy clara. Somos nosotros los generadores, somos nosotros por nuestra dureza y por nuestro corazón no arrepentido que generaremos la ira de Dios. Dios no puede tener por inocente al culpable. No, no puede suceder de esa manera. Esta filosofía que Albert Einstein propagó y también Spinoza, la cree mucha gente hoy. Muchas iglesias creen lo mismo. Muchas iglesias solo hablan de prosperidad, del amor de Dios, de la bendición de Dios, pero del pecado y de lo que somos generadores de la ira. No, porque dicen, pero no, Dios no es así. Dios es así. Y les estoy mostrando versículo por versículo para que nos llenemos de temor y temblor, que no seamos generadores de esa ira de Dios.
Y para el creyente, disciplina, pero para el que no es creyente, la ira de Dios en el sentido de juicio. Entonces, miren lo que tenemos que predicarle al mundo, tenemos que decirle al mundo, Dios es amor, pero Dios es justicia, Dios es ira santa e indignación también. Y terminemos con estos últimos versículos, Romanos 5:9. Romanos 5:9, miren lo que dice. Dice así, pues muchos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Ese versículo quería quedarlo aquí al final, voy a dejar otros, pero no voy a alcanzar esta noche, pero ¿cómo podemos ser salvos de la ira? Pastor, usted ha hablado que Dios desde jueces nos ha traído con cada versículo la ira de Dios, pero hay salvación. Claro, la sangre preciosa de nuestro amado Salvador. Mire lo que dice el versículo. Por él seremos, repito, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. En su sangre. Ese es el remedio para la ira de Dios. En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermano, la ira de Dios va a llegar. ¿Cómo me puedo salvar? Con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Póngala en su corazón esta noche. Recíbalo como salvador personal. Permita que Dios, permita que Jesucristo entre a su vida, le limpie de todo pecado y su sangre preciosa lo redima, lo limpie, lo purifique, de tal manera que cuando Dios venga con su ira, vea en su corazón y en su vida a Jesucristo. Vea a través de su vida no solamente a usted, sino a Jesucristo que le ha justificado por medio de la resurrección, nos ha hecho justos. Entonces, de esa manera seremos librados de la ira de Dios. ¿Va a llegar la ira de Dios? Sí. ¿Este mundo será juzgado? Sí. ¿Las naciones serán juzgadas? Sí. ¿Cada uno será juzgado por lo que haya hecho? Sí. ¿Dios no tendrá al culpable por inocente? Claro que sí. Va a haber un juicio. Y no quiero mostrar un Dios, de pronto algunos, el principio de Spinoza era que no podíamos mostrar un Dios lleno de ira y de juicio y de eso, que eso era malo. No, no es mi objetivo mostrar un Dios de esa manera. Quiero mostrar un Dios que nos ama, pero que es justo y que no puede tener al culpable por inocente. Dios no puede hacer de esta manera. Su justicia tiene que ser perfecta y equilibrada. De esa manera funciona. Muy bien, veamos unos últimos versículos. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nadie podrá salvarse de la ira venidera a menos que crea en Jesucristo. Yo esta noche les invito, si usted nos acompaña esta noche por primera vez o no ha hecho su decisión por Jesucristo, usted va a ser sometido a la ira de Dios. Usted recibirá el juicio por sus pecados, por la dureza de su corazón y por no su arrepentimiento. Recibirá el mismo pago que el pueblo de Israel por ser tan necio, tan desobediente y idólatra, y vendrá la ira de Dios. Pero ¿cómo puede salvarse? Así como la Biblia nos dice que hay una ira, hay un camino y una salida. ¿Cuál es? Versículo, vuelve a leerlo conmigo, ahí en 1 Tesalonicenses 1:10. Dice, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien dice la Escritura que no hay otro camino que el Señor Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de librarnos de la ira venidera. Falta todavía, hermanos, muchísimo. Lea Apocalipsis. Cuando se derramen las copas de la ira de Dios, las trompetas, los sellos, pero las copas serán terribles, simultáneas, catastróficas. Y eso anunciará que el Hijo de Dios vendrá por segunda vez y vendrá con juicio. ¿Quién nos va a librar de esa ira venidera? Jesús. Jesús es la respuesta a nuestras vidas. Jesús es la respuesta a nuestras necesidades. Colosenses 5:6. Les estoy llevando por toda la Biblia, mostrándoles que este es un tema muy importante. Colosenses 5:6. Perdón. Me pasé porque no hay 5. Perdóneme. No, de pronto tengo mal la referencia. Discúlpeme. Tengo mal la referencia. Discúlpeme ahí. De pronto coloqué el que no era. Muy bien, pero avancemos entonces a Apocalipsis 11:16 mientras que lo busco. Apocalipsis 11:18, perdónenme.
Vámonos entonces, terminemos en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a ver realmente la ira venidera. Ahí es donde está lo que está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses. Ahí está. Apocalipsis 11:18. Miren lo que dice, por favor. Vayan conmigo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Esa ira de 1 Tesalonicenses 1:10, la ira venidera, es esta, de Apocalipsis 11:18. Ya no dice vendrá, sino de tu ira, que dice el versículo, tu ira ha venido, ya, está acá en este tiempo cuando se habla de la séptima trompeta. Ya viene tu juicio. ¿Sobre quién? Mire, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardones y de no tener al inocente al culpable por inocente. Y mire lo que dice 16:1, avancen un poquitico más ahí. 16:1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas, ¿de qué? De la ira de Dios. Esta es la ira venidera, la ira de Dios, la ira que juzgará a este mundo, un cataclismo, y vendrá su ira sobre esta tierra. Ahí quería terminar con Apocalipsis. Mis queridos hermanos, solo quería hacer este preámbulo para luego el próximo viernes terminar hablando de cómo es la ira de Dios. Voy a darles 6 características de la ira de Dios que vamos a ver con algunos versículos. Pero hoy el mensaje es este. La ira de Dios está escrita en la palabra de Dios. La ira de Dios, su indignación por el pecado y por el hombre rebelde, por el hombre que no se arrepiente, por un corazón endurecido, y Dios trae justicia y su ira será revelada. Y vendrá un juicio y será en Apocalipsis y todos serán juzgados, grandes y pequeños, y las naciones también serán juzgadas. Pero hay un remedio contra la ira, se llama Jesucristo. Primera de Tesalonicenses dice, es Jesús quien nos libra de la ira venidera. Queridos hermanos, si usted ha escuchado este mensaje y usted es un invitado esta noche y no ha recibido a Cristo, le invito a que lo reciba. De pronto estos mensajes son tan difíciles de expresar y de comunicarlos porque ustedes me dirán, pastor, siempre queremos o anhelamos que un viernes de oración nos hable de ánimo y de fortaleza y de bendiciones. Sí, amén. La Biblia también lo habla, pero a veces tenemos que tocar temas del carácter de Dios que no podemos olvidar, de que el mundo cree que simplemente Dios pasará al culpable por inocente, que todos se salvarán, que Dios es amor, que no habrá juicio, que esto son mentiras, que es una forma de mantenernos de pronto amedrantados o con miedo. No, la escritura es muy clara en decir que tenemos que hablar de estos temas que son difíciles y que son a veces no muy aceptados por todos porque queremos escuchar solamente lo que queremos escuchar. A veces tenemos comezón y solo queremos escuchar bendición y ánimo, pero tenemos que hacer un alto en el camino y si está esto en la escritura, les he dado más de 10 referencias bíblicas y me quedé corto. 10 referencias, desde Jueces hasta Apocalipsis, que la ira de Dios será derramada en este mundo por el pecado y no tendrá Dios por inocente al culpable. Ha diferido su ira por el momento. Lento para la ira, grande misericordia. Pero Apocalipsis capítulo 16 nos habla en las copas de mi ira, porque viene el juicio, un juicio por el cual seremos librados solamente si usted se acerca a Jesucristo. Amado Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra. Pensemos que
que tu juicio viene, tu ira está ahí. Eh, Señor, que no podemos engañarte, que lo que sembramos vamos a recoger, ¿no? Bien dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios es amor, pero es justicia también, y dará justa medida a todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Ruego, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, que nos constriña, Señor, y que podamos expresar este mensaje en amor a otros, eh, que podamos poderlo expresar con toda la delicadeza y el cuidado, pero con la firmeza de la Escritura, que solo tú, Señor, nos librarás de la ira venidera. Viene un juicio, el mundo no lo cree, la gente no lo cree, toda esta filosofía del siglo XVII aún se cree. Dios es amor, no, eso no es cierto. Dios no juzgará a lo que creó, Dios no va a mandar al infierno lo que creó en el Edén, pero la Escritura es clara, lo hará por nuestra torpeza, nuestra dureza de corazón y porque no nos hemos arrepentido. Somos nosotros mismos los generadores de esa ira y la recibiremos en proporción de nuestros pecados. Pero gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros y derramaste tu ira y tu enojo allí en la cruz sobre tu Hijo amado, y por él, Señor, por su sangre preciosa, fuimos librados de la ira venidera. Gracias, Señor, por ello. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos.